Vamos a la intervención número 16. Se anuncia la participación de la asambleísta Luisa González, quien representa a la provincia de Manabí. Presidente, compañeros asambleístas, hemos abundado en razones técnicas, legales, documentales, testimoniales, de cómo el PPL Pablo Celi incumplió funciones, violó la ley, la Constitución y más. Sin embargo, probablemente el 50% de las intervenciones en esta asamblea del PPL Pablo Celi y de algunas bancadas han sido en base a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa, que a estas horas debe estar ya descansando tranquilo en Bélgica, pero aquí lo siguen llamando. Tal vez por influjo psíquico hace que lo nombren. Así que me voy a referir a algunos temas que creo que deben ser respondidos, y cito al asambleísta Vedravo, él habla de la verdad. Sí, voy a referirme porque es importante hablar de la verdad. Corrupción, dicen, y voy a insistir una vez más. Si van a hablar de corrupción, las pruebas, señores, ¿dónde están las sentencias? ¿Dónde están los documentos? Y no los informes forjados antojadizamente al margen de la ley por el impostor de la Contraloría y hoy procesado y detenido en la cárcel 4. Señor Villavicencio habla de allanamientos. Señor Villavicencio, estamos aquí para cumplir nuestro rol fiscalizador y de legisladores. Parece que usted no está por la patria, sino por una vendetta personal. Habla de cuando se allanó su domicilio. Pero cuéntenos, ¿qué se encontró en ese allanamiento? ¿Acaso algún documento que diga que usted, traicionando a su patria, es informante de la CIA, agente de la CIA? Pregunto, no estoy acusado. Pregunto si eso se encontró en el allanamiento a su domicilio. Señor Ordóñez habla de autoridad moral. ¿Acaso la asamblea anterior, la bancada de Creo, no sabía de las fechorías del falso contralor Pablo Celi, de la violación que se estaba llevando al Estado de Derecho y a la institucionalidad? Y sí, pueden haber casos de corrupción que se filtren en los gobiernos, pero el gobierno de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, cuando detectó esos casos de corrupción, fuimos los primeros en denunciarlos. Y les voy a recordar, esta misma asamblea, no estos mismos asambleístas, pero en esta misma asamblea en el año 2016, en mayo, la asambleísta Gálvez de la bancada de la Revolución Ciudadana cometió actos de corrupción. ¿Qué hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, señores? Esto es lucha contra la corrupción. Fuimos los primeros en denunciarla. Y así, en algunos casos, lo hicimos con Capaya también. Cuando quiso negociar, dijimos que lo que tenía que hacer era entregarse a la justicia, que con corruptos no negociábamos. Sin embargo, ustedes, señor Ordóñez, callaron y defendieron a la señora Ana Galarza ante los actos de corrupción. Por favor, inauguremos la decencia en los discursos y la coherencia. Les recuerdo que la República empezó en 1830 y no en el 2007 con la Revolución Ciudadana. Lo que empezó en el 2007 con la Revolución Ciudadana fueron las obras de un pueblo olvidado, la salud, la educación, las carreteras, la salud, que deberían más bien estar pidiendo a su presidente que tome cartas en el asunto porque se nos está muriendo la gente y la corrupción desborda en los hospitales. Les recuerdo también, porque hablan de que Rafael Correa trajo a Odebrecht. No, señores, Rafael Correa sacó a Odebrecht de este país. Si no les es muy difícil, googleen y van a encontrar que el señor Carlos Vera peleaba para que regrese Odebrecht, cuando nosotros fuimos los que sacamos a Odebrecht de este país. Les recuerdo también que el contralor Polit venía de una elección
de la asamblea anterior al 2007, que estuvo en funciones, elegido desde el gobierno de Lucio Gutiérrez y que después ganó un concurso público. Inauguremos la decencia, verdades completas, no a medias. Les recuerdo también, hablan de decretos de emergencia. Sí, señores, como la emergencia sanitaria que estamos pidiendo ahorita. Un poquito de condolerse con el pueblo ecuatoriano que está pidiendo a gritos que dejen los discursos baratos, que dejen de acusar a un gobierno que ya no está, porque si vamos a hablar de corrupción, hablemos del feriado bancario que se llevó la vida de 2 millones de ecuatorianos en la migración y que hoy día este gobierno no está haciendo absolutamente nada para nuestros hermanos que están migrando por ríos a las fronteras mexicanas. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. La intervención del asambleísta por la provincia de Manabí.